Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a contarles un poco, como ya les contaba el maestro Miguel, de otro de los espacios que tenemos los días viernes, que es un espacio de 4 horas, donde nuestros chicos de grado noveno, décimo y 11 se inscriben en una de las líneas de profundización ofertadas. Esta es una de las líneas de profundización, la estamos estrenando pues para este periodo escolar y la hemos denominado Pensamiento y Diseños de Futuros, de la ansiedad a la agencia proactiva. Esta línea de profundización nace, no está bien la presentación, faltan las imágenes de la presentación. Bueno, esta línea de profundización nace, bueno, yo tengo en ese momento la oportunidad de ser la mentora de una hermosa generación, es nuestra primera generación Ser School. Entonces, conversando con nuestros chicos de grado 11, nos dimos cuenta que hay una ansiedad impresionante por el futuro y que como papás, como escuela y como sociedad, todo el tiempo los estamos presionando de no qué quieren hacer, sino qué es lo que deben hacer. Entonces eso genera que cuando ellos piensen en 5 años o 10 años y que cuando están estructurando esos proyectos de vida, esos trabajos tan bonitos que desarrollan con nosotros, no lo hagan desde cómo se ven o qué es lo que quieren hacer, sino cuáles son las respuestas que nosotros como adultos significativos queremos que ellos nos den. Entonces con esa ansiedad de futuro se presenta una falta de claridad. Ellos no tienen muy claro a hoy, ¿cierto? ¿Qué quieren estudiar? Si realmente quieren estudiar, los que no quieren estudiar, ¿a qué se quieren dedicar? Si quieren o no ir a una universidad. Entonces eso también responde a esa ansiedad y a ese no saber qué hacer en 10 años o en 20 años. Hay una baja toma de decisiones y eso está anclado a un bajo desarrollo de esas habilidades sociales y es también porque estamos criando una generación a la que le estamos solucionando y no le estamos dando ese poder o esa capacidad de la agencia. Entonces, eso hace que nosotros empecemos a pensarnos en un espacio los viernes donde pongamos a los estudiantes a pensar, no qué quieren hacer en este momento, sino cómo se ven en 20 años, en 30 años, en 50 años, y cómo se ven en ese mundo de 20 años, 30 años o 50 años. Y empezamos entonces a hacer unos ejercicios bastante interesantes de si yo me proyecto, si yo veo el mundo en 50 años de esta manera o veo el mundo en 10 años de esta manera, yo en este momento qué decisiones tomo y qué decisiones tomo en 10 años. Entonces hablamos, por ejemplo, también de educación sexual integral. Quiero o no quiero tener hijos. Y si quiero o no quiero tener hijos, eso cómo cabe dentro de mi proyecto de vida. Y qué decisiones tomo hoy. Y frente a esas decisiones, ¿cómo actúo? ¿Cómo actúo hoy? ¿Cómo debo actuar en 20 años? ¿Cómo debo actuar en 5 años? Y a veces para nosotros es muy loco porque pensar en 50 años es como ni siquiera nosotros con las edades que tenemos, porque no tenemos 15, sabemos si en 50 años vamos a estar, pero nuestros chicos han llegado a proyectar hasta dentro de 60 años cómo ven el mundo. Entonces aparece nuestra propuesta y decimos vamos a trabajar con ellos en una línea de profundización que nos permita traer metodologías creativas y donde a partir del triángulo de futuros, que ya vamos a trabajarlo más adelantico, ellos empiecen a proyectar ese presente, ese futuro deseado, ese futuro posible, ese futuro que nosotros les estamos como guiando todo el tiempo, es por acá, hay que ir a la universidad, hay que estudiar, hay que dedicarse. Listo. También entonces, en esa toma de decisiones que yo estoy generando en este momento, eso a qué futuro me va a llevar. Y ese sí será el futuro que yo quiero. Esa disrupción en el aula, ese comportamiento, esa poca concentración, esa falta de atención, sí permite que yo llegue a donde voy a llegar. Y esa agencia proactiva. Creo que eso ha sido de los elementos más ganadores y no el elemento más ganador de esa línea de profundización, y es no tener que estar detrás de ellos todo el tiempo. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, sino poder llegar al aula y proponer el ejercicio para 3 sesiones, 4 sesiones, 2 sesiones o una sola sesión y que ellos tengan esa capacidad de organizar el tiempo. Sí, también hacemos entonces todo ese ejercicio del fortalecimiento de las funciones ejecutivas con un objetivo claro. Entonces, empezamos como a trabajar en la línea y proponemos un modelo de 4 fases. Entonces, el primero es empezar a trabajar con ellos en ese despertar, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo para mi vida?
Como anécdota, cuando iniciamos esta línea de profundización, la iniciamos más o menos con unos 18 estudiantes. Las inscripciones en la línea de profundización se hacen en la primera, máximo la segunda semana de clase, y sobre la tercera semana de clase teníamos un grupo con un número de estudiantes más alto que el que está permitido en el colegio. Por aquí ya me sapié. El número máximo de chicos que nosotros tenemos en el aula son 25 y en esta línea de profundización llegamos a tener casi 28 o 29 estudiantes, y era porque realmente tenían toda la iniciativa y todas las ganas de estar ahí, y era muy complejo para nosotros como maestros decirle como no, es que no hay cupo. Entonces eso también fue muy bonito, porque en ese despertar también jalamos otros chicos que inicialmente vieron la presentación de la línea de profundización y como, ay no, eso se ve aburrido, eso como, yo, pues qué voy a aprender yo ahí, qué me van a enseñar ahí, cuál futuro. Pero cuando empezaron a conversar con los compañeros que estaban haciendo ese trabajo, pues claro, la visión empieza a cambiar. Luego entonces empezamos a proponerles muchos ejercicios de cómo vemos el mundo. Y nos devolvimos en escenarios tan interesantes como los supersónicos. ¿Quiénes se acuerdan de los supersónicos? Y de robotina. ¿Quiénes quisieran tener una robotina en la casa que haga la comida todos los días? Entonces empezamos a mostrarles escenarios como ese, y empezaron a traernos películas nuevas y series nuevas. Entonces empezamos como, bueno, ¿y cómo va a ser el mundo dentro de 20 años? Ah, ok, y ese mundo dentro de 20 años, ¿qué nos va a solucionar de la vida a nosotros? Pero es que este mundo no es mi vida y no soy yo. Entonces, esas primeras 20 semanas de esa línea de profundización fue para que los chicos pensaran en mi futuro. Y fue un ejercicio muy bonito. Pero ahora mi futuro, ¿cómo casa o cómo encaja con ese futuro que yo estoy deseando para el colegio, o con ese futuro que yo estoy deseando para una marca? Entonces ahí nos encontramos mucho con Miguel y con sus muchachos de pensamiento creativo. ¿Cómo ese futuro que yo estoy pensando, por ejemplo, va a transformar la educación? ¿Cómo va a transformar la salud? Porque es un poco lo que decía ahorita, se me olvida el nombre, Gerardo, y es que realmente nosotros estamos formando hasta los futuros pilotos. Cuando nos montemos en un avión y escuchemos el nombre, uno va a decir como, yo fui profe de ese chico, qué cosa tan maravillosa. O qué susto, espere, yo me bajo. No, yo guardo la esperanza con todos los míos de decir qué chévere, pues, pero también puede decir uno qué susto. Entonces, claro, empezamos como ese futuro, y es como esta segunda, vamos a decirle como la temporada 2.0, estamos esperando a ver esa tercera temporada, hacia dónde la vamos a lanzar, pero estamos ya en esa segunda temporada. Hoy estamos en la semana 4, este viernes estaríamos en nuestra cuarta sesión, y es eso, cómo empieza a impactar al mundo, cómo eso que yo estoy pensando hacer, una marca, ese proyecto de vida que yo estoy desarrollando, cómo va a impactar al mundo en ese futuro que yo deseo y por el que voy a trabajar de la mano con mi colegio, con mi familia. Listo. Y ya la materialización y la construcción de los futuros es todo lo que tiene que ver con la ejecución, y ahí entonces decidimos articular a los padres de familia de grado 11. Los invitamos a una sesión supremamente bonita, donde sus chicos no solamente les contaron cuál era ese futuro, sino que los invitaron a desear el futuro en familia. Entonces empezamos con la fase del despertar, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo veo el mundo? ¿Cuál es la comprensión de ese contexto? La imaginación. Entonces hicimos un trabajo muy bonito que se llama Las postales del futuro, y es que ellos pensaron en el escenario más catastrófico de su vida. Ah, no, yo quiero montar un negocio de papas, ¿cierto? Hablando de Juanca, que es nuestro negociante estrella del colegio, entonces él quiere montar su negocio de papas. ¿Qué pasa si hay una sequía y no puede montar su negocio de papas? Entonces le escribió una postal a ese Juan Camilo del futuro, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Valentina, que es una estudiante que está muy encaminada con el tema de los caballos? ¿Qué le vas a escribir a la Valentina que en 25 años va a tener su finca y va a tener su criadero de caballos? Entonces unas palabras súper bonitas, unas palabras de ánimo, unas palabras también en términos de por qué tomaste esta decisión, mira que si hubieras hecho tal cosa, nada de esto hubiera pasado. Entonces un ejercicio también muy bonito ese de las postales. La estrategia, todo lo que tiene que ver con el backcasting y con la planeación inversa, ¿cierto?
son chicos muy inmediatistas, ya hablamos hoy de las redes sociales y de todo lo que eso nos está generando. Entonces, llevarlos a que primero pensaran en el futuro para devolverse fue un ejercicio bastante complejo, pero lo logramos. Entonces, desde ahí empiezan cuáles son esas acciones claras para llegar a ese futuro que yo no deseo y para trabajar a ese futuro que deseo. Y eso impactó tanto que impactó en el tema del desarrollo del mismo encuentro de aula, ¿cierto? Eso que estoy haciendo yo, ese conversar, ese estar en el celular, ya no hay que hacer mediación de los dispositivos móviles porque ellos están tan concentrados que tienen esa capacidad o esa habilidad de guardar el dispositivo y solo usarlo en el momento de diseño o en el momento en que requerimos esa interacción con las IAs, porque obviamente también hacemos trabajo con inteligencia artificial. Y tuvimos nuestro primer bazar de futuros, uno lo tuvimos con nuestro aliado en todo este trabajo que es la colegiatura, lo tuvimos en la sede de la colegiatura, y el segundo bazar de futuros lo tuvimos con los chicos, con los compañeros de la línea de pensamiento creativo y los compañeros de pensamiento y diseño de futuros, y ahí les contamos a los papás, pero también a los colaboradores del colegio, a las señoras que nos ayudan en la cocina, a las señoras que nos ayudan como con el mantenimiento del colegio, cómo era que ellos veían ese mundo y cómo ellos también habían hecho esa perspectiva de devolverse en su historia familiar y entender mucho de eso que trabajábamos con Diego y que inicialmente como que no le hacíamos mucho sentido, pero hoy le encontramos el sentido del mundo, que es el tema de los mandatos familiares, ¿cierto? Y qué mandatos familiares debo romper yo para poder llegar a ese futuro que tanto deseo. Generamos entonces una caja de herramientas donde tenemos como algunas herramientas que nos permiten sistematizar el diagnóstico, lo que tiene que ver con la perspectiva, cómo se hizo la materialización, entonces las estrategias, las herramientas y los instrumentos de trabajo con los chicos, cómo fue ese proceso de socialización, entonces está todo el modelo del bazar de futuros y la evaluación que es un proceso que se va a hacer al final de año donde las familias, los chicos, la comunidad, los maestros, vamos a hacer ese proceso de auto, hetero y coevaluación de la línea de profundización, como les decíamos, para poder proponer ese como 3.0 para el siguiente año. Esa es la diapositiva que más me gusta. Esas son las 3 cosas que siento que el proyecto nos ha hecho crecer un montón. Número 1, el aumento de la autonomía escolar. Pasamos de tener chicos a los que había que estar regulando, a tener chicos que saben a lo que llegan, saben qué necesitan, cuál es la actitud que necesitan, tienen un control del tiempo y logran hacer como esos ejercicios propuestos en los momentos. Eso nos lleva a una mayor claridad en la toma de decisiones, qué hago y qué no hago, salgo o no salgo, qué necesito, qué materiales, qué implementos necesito y cómo me anticipo. Y sobre todo la vinculación, que fue muy exitosa con las familias de grado 11, un poco para entender también eso que les contaba ahorita, que no es llevar a los chicos al futuro que nosotros queremos para ellos, sino llevarlos al futuro que ellos, y son esa generación, está construyendo ese futuro. Y bueno, es un modelo replicable, como les digo, tenemos como esas herramientas metodológicas, claramente porque la idea es como que la experiencia se pueda replicar y compartir. Es un sistema transferible porque se han desarrollado pues como todas las herramientas para que no sea un proyecto solamente que se trabaje en 9º, 10º y 11, como inicialmente lo hicimos, sino que podamos bajarlo a otros grados y a otras escuelas desde esos mismos espacios de brújula de vida y sea un insumo también para que ellos empiecen a proyectar su futuro y el futuro del mundo que sueñan, casi que desde grado primero. Y es un proceso de innovación educativa escalable, como les acabo de decir, porque no queremos que se nos quede en los grados superiores, que es donde normalmente el sistema educativo nos invita a trabajar el proyecto de vida, sino que los invitamos a trabajar el proyecto de vida desde muy pequeños, pero no solamente desde el proyecto de vida personal, sino desde lo que yo quiero para el mundo y cuál es el mundo que yo quiero habitar. Y nuestro lema en la línea de profundización es que nosotros no predecimos el futuro, sino que lo diseñamos. Muchísimas gracias.